Muy buenos días, el tema de hoy es siendo eficientes. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, 13 al 15. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros y conforme a nuestra regla. Siendo eficientes, encontramos a la luz de la palabra que usted y yo debemos ser eficientes en lo que hemos aprendido en cuanto a la obra del Señor. Pero para ser eficientes, primero debemos examinarnos a la luz de las Escrituras si usted y yo somos eficientes con la oración, con el ayuno, con la meditación, el estudio de la palabra. ¿Pero qué hemos aprendido de la palabra? ¿Será que la ponemos en práctica? ¿Será que somos eficientes en la obra del Señor? Pero si somos eficientes, primeramente, en conocer el estado de nuestras vidas, cómo está nuestra mente, cómo están nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra voluntad a la luz de las Escrituras. Porque a veces queremos ser eficientes en el Señor, pero no somos eficientes con el Señor. Entonces, cuando usted entra a una empresa a laborar, usted primero lo analizan, miran cómo trabaja. Inclusive hoy en día algunas empresas lo incluyen a usted para trabajar y le ponen un periodo de prueba. Y ese periodo de prueba miran cómo es su trabajo. Puede que usted sea una persona con un título, tenga un título profesional, o usted sea experto en lo que usted va a ejercer en esa empresa. Pero la empresa por lo general lo pone a prueba, y lo ponen a prueba un tiempo. Algunos usan 2, 3 meses, y miran, si ellos se dan cuenta si es usted una persona eficiente, lo contratan. Y obviamente a medida que lo contratan, miran cómo se va desarrollando en su trabajo, pero también para que pueda ascender dentro de la empresa, ¿cierto? Pero si no es una persona eficiente, yo creo que en el primer proceso usted se queda, sale, que dice no pasé el periodo de prueba, no, imagine que no me renovaron el contrato, no, me dijeron que gracias por estar ahí en la empresa, pero no me dijeron nada. Algunas empresas no le dicen nada, otras le dicen, otras solamente lo despiden, muchas gracias por el servicio, pero la verdad decidimos no continuar con usted. No le dicen el por qué, pero usted si algún momento se ha sentado a analizar el por qué no lo aceptaron, el por qué lo despidieron, el por qué de pronto lo ascendieron en la empresa, vieron cómo usted tenía las habilidades, los recursos, tenía el conocimiento para poder ascender en ese cargo y lo ascendieron, pero se dieron cuenta con el tiempo que usted no era eficiente, que no avanzó, no evolucionó y como que perdió usted. ¿Por qué? Porque no lo ascendieron, pero tampoco continuaron con usted en la empresa, o sea, le terminaron el contrato. Y es precisamente ¿por qué? Porque a veces creemos que somos eficientes, pero porque a veces nos volvemos como máquinas, como robots, porque hacemos las cosas mecánicamente y como que cuando nos cambian de rango, como que nos desubicamos, cuando cambiamos de trabajo. O muchas personas les ha pasado eso en un trabajo en el cual estaban, pero la empresa cerró por crisis económica o decidieron recortar personal, o resulta que usted dijo no, voy a cambiar de empleo y me voy para otra empresa y voy a la otra empresa, pero no avanzó, no evolucionó. Le digo, ¿por qué? Porque nunca renovó su mente, porque resulta que usted era una máquina en ese empleo donde usted estaba, y cuando entró a ser parte a trabajar en otro lado, no fue eficiente. ¿No fue eficiente por qué? Porque resulta que traía las mismas normas del otro lado. Algo similar sucedió con el pueblo de Israel, el pueblo hebreo que el Señor sacó de la tierra de Egipto para llevarlo a Canaán, la tierra prometida, que Dios usó a Moisés para sacarlo. Pero como este pueblo estaba tan cerrado con las costumbres egipcias, que no entendió el plan perfecto que el Señor tenía para ellos, para llevarlos a vivir en una tierra donde fluye leche y miel, a Canaán. No lo entendieron, y por eso en el camino el Señor tenía que probarlos para saber si realmente iban a depender del Señor o realmente lo buscaban por la provisión. Pero se dio cuenta el Señor que no, ni por la provisión lo buscaban, porque ellos, su mente estaba aferrada a lo que ellos recibían en Egipto, que aunque eran esclavos, pero decían que tenían comida, que tenían techo, que tenían cobija allá en el otro lado. Pero no se dan cuenta que el Señor no los quería tener de esclavos, no los quería tener como reyes y sacerdotes. A veces nos pasa a usted y a mí eso, y no somos eficientes. ¿Y por qué no vemos los resultados en las cosas que hacemos? ¿Por qué no vemos la respuesta del Señor? ¿Por qué no vemos las promesas de Dios? Es que Dios me dio una promesa, es que Dios me prometió, es que Dios me dijo que me iba a dar. Y digo, ¿por qué no lo ha dado el Señor? Porque no somos eficientes. Y muchos al Señor les ha dado, les ha otorgado lo que han pedido, pero resulta que se han ido detrás de la bendición y se les olvidó quién es el dueño de la bendición. Entonces resulta que encuentran tropiezos en
ese otro lado y como que vuelven a buscar a Dios para que vuelva, les supla y les dé. Algo así, como les decía, estaba sucediendo con el pueblo hebreo, que el Señor los pasó por el desierto para probarlos. Hay desiertos los cuales el Señor usted y a mí nos prueba para saber si somos eficientes o no, si somos eficientes en Él, porque a veces somos eficientes en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos, en nuestras estrategias, nuestras palabras, nuestra voluntad, pero en el Señor no somos eficientes. Le digo ¿por qué? Porque tenemos que tener una dependencia de Él y nos cuesta tener una dependencia de Él. Muchos dicen, es que yo dependo de Dios, es que Dios me guía, Dios me orienta, Dios me guarda y me protege. Venga, ¿y por qué no sale ese círculo vicioso? Porque sigue en el mismo lugar, porque no avanza, porque no evoluciona. Y precisamente ¿por qué? Porque se convirtió en una persona ineficiente, no eficiente, sino ineficiente, en el cual solamente se convirtió en un hábito en que el Señor me provee, el Señor me da, el Señor me guarda, me protege, pero no da más allá, no es una persona eficiente que lo que nos pide el Señor. Por eso aquí el apóstol Pablo nos habla. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. O sea, una regla en la cual el apóstol Pablo trabajaba y se esforzaba para poder llegar a más, a ganar a otros, poder también ganarse a otras personas, pero también en todas las áreas, porque el apóstol Pablo habla que se esforzaba por ganarse a los judíos, por ganarse a los griegos, pero también cómo llegar y mirar cuáles eran las costumbres de ellos, para mirar cuáles eran las estrategias que el Señor le daba para ganárselos a ellos. Él siempre se esforzaba por ser una persona eficiente delante del Señor. Por eso dice, ¿por qué no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros? Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. O sea, ¿cómo se esforzó para llegar con la palabra de Dios a donde ellos estaban, a los corintios, ¿cierto? Pero también para predicarles. Se esforzaba el apóstol Pablo primeramente en oración, en clamor, en ayuno, en intercesión, delante de la presencia del Señor, para que Dios le dé las estrategias, las habilidades, cómo hablar, cómo actuar, cómo accionar para podérselos ganar. Pero también dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seamos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Pero él no buscaba que fuera engrandecido delante del Señor, el que él tenía conocimiento, es que yo soy el más dotado, el Señor me usa mucho con milagros, con prodigios, con señales. No, engrandecido delante de ellos era porque era un hombre eficiente que se esforzaba para demostrar que realmente Cristo era el Salvador, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras desobediencias. Pero ¿cómo lo demostraba? Con palabras, hechos y acciones el apóstol Pablo. Por eso muchos lo seguían y muchos se aferraban al conocimiento que Dios usaba a Pablo para poderlos guiar y orientar a todos y cada uno de ellos. Por eso lo que más importante que usted y yo debemos tener es buscar las estrategias, pero en el Señor. ¿Y cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Será que esperamos que otros lo hagan por nosotros? ¿Será que donde quedamos, llevamos mucho tiempo estancados, pero no avanzamos y no evolucionamos? Y digo, ¿por qué? Porque no nos esforzamos por realmente buscar el conocimiento del Señor, buscar y mirar qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, si realmente usted y yo estamos actuando bien o no estamos obrando bien. Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a ese nuevo conocimiento en el cual a la luz de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo encontramos esa revelación, ese conocimiento, ese entendimiento, ese discernimiento para lo que el Señor nos quiere usar a usted y a mí en cada situación, cada circunstancia, cómo debemos actuar y obrar. Pero también debemos tener la sabiduría. Por eso en el libro de Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Por eso a veces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, que decimos, pero también debemos tener la prudencia, y la prudencia la podemos conocer a la dirección de la luz de las Escrituras, pero también con el conocimiento de la palabra de Dios en la dirección del Espíritu Santo. Por eso el Señor quiere darnos a usted y a mí ese conocimiento, ese entendimiento con la palabra. Por eso usted debe ser una persona que debe leer la palabra a diario. Por eso cuando miramos en Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Será que usted de pronto muchas personas no lo copian porque usted es una persona airada? Una persona orgullosa, una persona prepotente y como que no tiene la respuesta blanda, sino la respuesta dura, contundente, en la cual no deja que la persona reaccione y avance. Y es lo que el Señor quiere darnos a entender a usted y a mí, cómo debemos obrar y actuar en cada circunstancia, en cada situación. Y es ahí donde usted y yo debemos mirarnos a la luz de la palabra si realmente lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y es cómo estamos obrando. Por eso lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que usted y yo debemos entender, que usted y yo invocamos al Señor, a Jesucristo, y seremos salvos. Por esa es la palabra que debemos llevar a otros, siendo eficientes en dar a conocer las Escrituras, pero también en darles a conocer. Cristo nos redimió de la maldición por a través de la cruz del Calvario. Nos redimió con la sangre del Cordero de Dios, la cual nos lava, nos purifica, nos redime, nos restaura, nos revela, nos sana y nos santifica. Pero es donde usted
usted y yo entramos a conocer los planes perfectos del Señor, ya que usted y yo tenemos que mirar, ¿será que yo sí actúo con sabiduría? ¿Será que yo soy soberbio? ¿Será que yo soy altivo? ¿Soy prepotente? ¿Soy orgulloso? ¿Cómo estoy actuando? Pero no me miro yo mismo. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué hablan los demás? ¿Cómo están obrando? ¿Cómo están pensando los demás respecto a si soy una persona eficiente o no lo soy eficiente? Porque a veces nos creemos más que los demás, pero ni siquiera nos analizamos a la luz de las Escrituras. Ni siquiera ponemos atención, de pronto lo que están diciendo es verdad, no soy eficiente. Le clamo y le pido al Señor que usted y yo seamos eficientes a la luz de las Escrituras, pero también en la dirección del Espíritu Santo.